Esto es el cine de Moebius. Aquí no vemos películas, miramos nuestro presente en ellas. Nebraska, 2013, o la anatomía de una esperanza modesta. Nebraska de Alexander Payne no es una road movie, es una radiografía moral, emocional y social. Una imagen en blanco y negro no porque quiera ser elegante, sino porque quiere ser honesta. Quiere mostrar sin maquillaje una cierta textura de la vida. Esta película observa una clase social estadounidense específica. Personas que trabajan, que no son miserables, pero tampoco prósperas, que viven en una zona intermedia, donde el cansancio es cotidiano y la esperanza se parece más a un boleto de lotería que a un proyecto vital. Woody Grant, el padre que recibe una carta por correo tradicional que dice: usted puede haber ganado. No dice que ganó, dice que podría, pero para Woody eso basta. No porque sea ingenuo solamente, sino porque necesita creer. No en el premio en sí, sino en la posibilidad de que algo por fin le pase. Algo que rompa la continuidad plana de una vida que parece haberse deslizado sin grandes hitos, sin caídas espectaculares, pero también sin victorias memorables. Y eso es central en la película. El hombre vive no de certezas, sino de promesas vagas. Vive de condicionales, vive de si acaso, vive de sobres con letras pequeñas, de anuncios que no afirman nada, pero sugieren todo. Y esa estructura mental no es solamente individual, es social. Ese es el síntoma de una clase trabajadora envejecida, conservadora, blanca, rural, que no tiene grandes herramientas simbólicas para pensar el futuro, salvo la esperanza en un golpe de suerte, en una excepción, en una interrupción mágica del desgaste cotidiano. ¿Quieres averiguar cómo Woody gana y qué significa realmente la esperanza de Woody? Quédate hasta el final para descubrirlo. En Nebraska no hay personajes negros, no hay personajes latinos, no hay personajes asiáticos, todos son blancos, del medio oeste estadounidense, no ricos, no indigentes, personas que habitan esa franja gris donde no hay tragedia épica, pero sí desgaste lento, donde no hay hambre extrema, pero sí pobreza de horizonte, donde no hay guerras, pero sí una erosión constante de expectativas. Y eso no es un detalle decorativo, es una decisión estética y política silenciosa, que no se proclama, pero se deja ver. Y eso importa, porque no estamos viendo simplemente una familia, estamos viendo un ecosistema social, una comunidad entera que se relaciona con el mundo desde la carencia simbólica, no necesariamente desde la miseria material. Gente que no está rota por el trauma, sino por la repetición, no por la catástrofe, sino por la monotonía, no por el golpe, sino por el goteo. Un detalle precioso de la película es cómo hablan los personajes, o mejor dicho, cómo no hablan de sí mismos. No hay grandes confesiones, no hay monólogos existenciales, no hay discursos de identidad. Hay comentarios laterales, observaciones pequeñas, chistes secos, juicios sobre otros, como si hablar de uno mismo fuera una forma de incidencia o de debilidad.
o simplemente algo para lo que no se tiene vocabulario. Cuando los primos del hijo comentan su coche japonés, no están hablando del coche, están hablando de identidad, de pertenencia, de pureza cultural, pero sin decirlo. Comparan cómo él maneja y cómo manejan ellos. Comparan marcas, estilos, gestos. Comparan lo extranjero y lo nacional, lo propio y lo ajeno, lo correcto y lo sospechoso. Pero nunca dicen, yo soy esto, yo deseo esto, yo temo esto. Hablan de cosas, no de sí mismos. Es una comunidad emocionalmente silenciosa, no porque no tenga sentimientos, sino porque no tiene lenguaje para nombrarlos. No porque no sientan, sino porque no saben cómo decir lo que sienten. La emoción no aparece como discurso, aparece como gesto mínimo, como incomodidad corporal, como mirada esquiva, como frase cortada, como silencio que dura medio segundo de más. Y eso se repite en todos. En la esposa cansada, en los familiares resentidos, en los viejos amigos, en los vecinos curiosos. Nadie habla de su vida interior. Todos hablan de otros, de objetos, de anécdotas, de reclamos antiguos, de pequeñas historias donde alguien le quedó debiendo algo a alguien, como si la interioridad fuera un lujo cultural que nunca aprendieron a habitar, como si mirarse por dentro fuera algo reservado para otras clases sociales, para otras geografías, para otras vidas. La película no subraya esto, no lo convierte en tesis, simplemente lo muestra. Y esa naturalidad es lo que vuelve tan potente su observación. No hay discurso sobre el silencio emocional, hay silencio emocional. No hay reflexión sobre la pobreza simbólica. Hay escenas donde esa pobreza se manifiesta, sin necesidad de ser nombrada. Cuando Woody vuelve a su pueblo natal, aparecen los supuestos acreedores. Personas que dicen haberlo ayudado en el pasado y que ahora, convencidas de que ha ganado la lotería, reclaman su parte. Viejos conocidos, antiguos socios, familiares lejanos, amigos que no lo eran tanto. Todos llegan con una historia bajo el brazo. Todos llegan con una memoria reescrita. Todos llegan con una versión de los hechos, donde ellos fueron generosos y Woody fue beneficiario. Pero lo notable es que esas deudas son falsas, o mejor dicho, son narrativas. No son transacciones reales, sino relatos útiles. Cada uno ha construido una versión de la historia donde él fue el salvador, el que dio algo, el que sostuvo a Woody en algún momento oscuro. No importa si ocurrió así, importa que ahora esa historia les permita exigir. Importa que ahora esa historia les permita apropiarse simbólicamente de un dinero que ni siquiera existe. Y ahí aparece algo fundamental. Todos están intentando sacar provecho de algo que no existe, de una promesa, de una ilusión, de un dinero que nunca estuvo ahí, pero esa ilusión se vuelve socialmente real. Produce tensiones, reclamos, hostilidades, reproches, silencios incómodos, miradas torcidas. La ficción económica produce efectos reales. La promesa vacía genera conflictos concretos. Es una economía fantasma, basada en una esperanza fantasma. Un sistema de intercambio sin objeto, un mercado de expectativas, una circulación
de derechos sobre algo que no existe, y sin embargo nadie parece verdaderamente malvado. Son mezquinos, sí, son pequeños, son torpes emocionalmente, son ridículos a veces, pero no son monstruos. Son personas cansadas buscando una grieta por donde respirar un poco mejor. No quieren riqueza infinita, quieren alivio. No quieren lujo, quieren descanso. No quieren poder, quieren sentir que la vida, en algún momento, les devolvió algo de lo que sienten que les quitó. Y en ese sentido, Nebraska no se burla de ellos, los observa con una mezcla extraña de ironía suave y compasión profunda. No los absuelve, pero tampoco los condena. No los explica, pero tampoco los desprecia. Los deja ser. Y eso en cine es una forma rara de respeto. No quiero hacer de Nebraska una película política en sentido directo, pero sería difícil no ver ahí una radiografía de esa clase social que años después impulsaría fenómenos como el trumpismo. Personas conservadoras, blancas, rurales, empobrecidas simbólicamente, desconfiadas del mundo urbano, tecnológico y multicultural, que sienten que el progreso ocurrió sin ellas, que la modernidad pasó de largo, que la historia avanzó sin pedirles permiso. No son reaccionarias por ideología, son reaccionarias por fatiga. No están defendiendo un sistema, están defendiendo un modo de vida que sienten que se les escurrió entre los dedos. No están luchando por privilegios, están luchando contra la sensación de haber sido desplazados sin ceremonia, sin duelo, sin reconocimiento. Pero la película no juzga, observa, no se burla, acompaña, no diagnostica desde arriba, camina con ellos, no convierte su mundo en caricatura, no los transforma en símbolos abstractos, los mantiene en su condición de personas concretas, con cuerpos cansados, voces apagadas, gestos mínimos, deseos pequeños. Y eso es lo más valioso del cine de Pine. No retrata monstruos, retrata personas dañadas por una vida que no fue cruel de golpe, sino por goteo. Personas que no fueron destruidas por una tragedia única, sino por una suma interminable de decepciones pequeñas. Personas que no fueron derrotadas por una catástrofe, sino por la repetición. El final de la película es una de las cosas más bellas que ha hecho el cine reciente. No porque sea espectacular, sino porque es profundamente modesta. No porque sea épico, sino porque es íntimo. No porque es un cierre a una gran trama, sino porque resuelve un pequeño drama humano con una precisión casi quirúrgica. El hijo vende su coche, compra la camioneta que su padre siempre quiso y atraviesa el pueblo con él al volante, mientras el padre cree, efectivamente, ganó algo. Y los otros lo ven pasar y se quedan descolocados. Nadie entiende del todo qué ocurrió. Nadie sabe si reír, si indignarse, si callar. Nadie sabe si eso es justicia, burla o simple absurdo. Pero algo se mueve, porque el número era solo publicidad. No había premio, no había cheque, no había dinero. Pero sí hubo ganancia. Lo que el hijo le da al padre no es riqueza, es dignidad. No es verdad, es sentido. No es fortuna, es
restitución simbólica. Durante unos minutos, Woody no es un viejo fracasado, no es un hombre que no logró nada, no es un cuerpo que envejece sin gloria, es alguien que ganó, alguien que fue visto, alguien que importó, alguien que aunque sea por un instante, pudo caminar por su pueblo sin sentirse invisible. Y eso es lo que desarma a todos los demás, porque ellos querían dinero. Y lo que aparece es algo mucho más incómodo, una victoria sin botín, una ganancia sin objeto, un triunfo sin reparto. Nada los humilla más que ver pasar esa camioneta sin poder reclamarla. Nada los desconcierta más que ver a alguien que obtuvo algo que no puede dividirse, ni exigirse, ni contabilizarse. Ese gesto no corrige la injusticia social, no resuelve la precariedad estructural, no transforma el sistema, pero repara algo mucho más pequeño y al mismo tiempo mucho más profundo, la imagen que un hombre tiene de sí mismo. Nebraska no habla de pobreza, habla de desgaste. Nebraska no es una película sobre miseria económica, es una película sobre erosión lenta, sobre cómo una vida sin grandes tragedias puede igual terminar exhausta, sobre cómo la esperanza se reduce a no proyectos, sino a sorteos, no a planes, sino a cartas por correo, no a horizontes, sino a sobres, no a cambios, sino a promociones. Es una película sobre lo que pasa cuando el futuro se vuelve improbable, pero no imposible, cuando no hay razones para creer que tampoco hay razones para dejar de hacerlo, cuando la esperanza no es optimismo, sino inercia, cuando no se espera algo grande, pero sigue esperando algo, lo que sea. Pero también es una película sobre el amor silencioso, sobre ese hijo que no corrige a su padre, no lo ridiculiza, no lo desenmascara, no lo enfrenta con la verdad brutal de que no ganó nada, lo acompaña, lo escucha, lo sigue, lo deja caminar su ilusión hasta el final, y al final, sin decirlo, le regala una verdad más profunda que la verdad factual. Le regala una experiencia de sentido. No le dice, no ganaste. Le dice sin palabras, importas. Y eso es quizá lo más conmovedor de la película. Que no cree en el heroísmo, pero sí en la ternura. Que no apuesta por la justicia social abstracta, pero sí por la reparación íntima. Que no propone una revolución, pero sí un gesto mínimo, un gesto humano, un gesto suficiente. Por eso Nebraska no es triste, es sobria, no es cínica, es compasiva, no es irónica, es humana, y por eso duele bonito. Esto fue el cine de Moebius. Si esta mirada te interesa, suscríbete. Aquí no vemos el cine como una tendencia. Lo miramos porque a veces incomoda.